Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Y está con nosotros Gabriel Ventasgal, él es un experto en temas de política internacional, de terrorismo internacional. Bienvenido. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar después de casi un año, creo, ¿no? Gabriel, tú vives en Israel, ¿no? Vivo en Israel hace 30 años. Y tú entonces tienes que conocer algo de Joseph Maiman, ¿o no? Es una persona muy conocida. Más aún, yo creo que las declaraciones que ha hecho ahora, estamos hablando de una persona que está enferma, y estamos hablando de una persona que en Israel es conocida por su gran aporte al desarrollo del país. Te voy a dar un ejemplo. Él construyó unas cañerías de gas para que Egipto venda gas a Israel. Y eso es importante porque eso aumentaba el pacto de paz que hay entre los dos países en momentos de tensiones. Cuando hubo la elección que ganaron los islamistas radicales, empezaron a explotarle la cañería de gas porque no querían que Egipto tenga buenas relaciones. Estamos hablando de una persona que aportó a la paz entre dos países que habían estado enemistados muchísimo. Una persona que ha construido, que ha donado, que ha comprado empresas, que ha aportado mucho en muchos aspectos al desarrollo de varios países. No creo que quiera fallecer siendo recordado. Porque eso es, ¿no? O sea, él tiene una enfermedad grave, él ha tenido, entiendo, una enfermedad muy seria al hígado. La única salvación que tenía era un trasplante que entiendo solo se podía hacer en Francia, ¿no es cierto? Mira, la medicina en Israel en ese aspecto es muy buena. Lo que quiero decirte es que no creo que una persona que ha aportado y ha desarrollado eso quiera ser recordada tras su fallecimiento como un corrupto, ¿no? Como el que le blanqueó dinero a Toledo. Y por lo tanto, creo que lo lógico para una persona en una situación que puede ser grave es hacer las cosas bien. O sea, tú consideras, Gabriel, que es confiable lo que pueda decir por las circunstancias y por las características del personaje. Es muy probable que él entienda de que Toledo está en una situación gravísima desde el punto de vista judicial. Y que también considero que probablemente su propia familia o los allegados a él le han dicho, ¿vale la pena jugarte tu buen nombre por el expresidente de Perú? Por lo tanto, una persona en una situación como la que está él, más sus condicionamientos físicos personales... Ahora, es un hombre muy rico, ¿no? Era una persona especialmente rica que tuvo varios problemas en los últimos años, entre otras cosas lo que te conté del tema del gas. Era dueño de un canal también en Israel y lo tuvo que vender. O sea que... Era dueño de un canal en Israel, tenía negocios en Azerbaiyán, tenía negocios, ¿no? ¿No? Joseph Maiman no es lo que era hace 10 años desde el punto de vista de su potencial económico. No, porque perdió. El tema es que hubo un problema ahí, perdió como $700 millones por razones políticas, ¿no? Por cambios de gobierno, entiendo, ¿no? No. Más que nada comerciales, no es un tema de gobierno, porque los gobiernos en Israel, desde el punto de vista económico, son todos gobiernos relativamente conservadores, incluso los partidos de izquierda. La economía de Israel es una economía netamente liberal, en donde se fomenta la iniciativa privada. Ahora, hablemos de lo que ha pasado en las últimas horas, en realidad. El Perú acaba de expulsar al embajador de Corea del Norte. El embajador ha leído una declaración bien subida de tono, ¿no es cierto?, diciendo que esto es simplemente una instrucción de la diplomacia norteamericana, que el Perú está siguiendo, digamos, la agenda de la diplomacia norteamericana. Pero, ¿cómo se explica esta decisión? Mira, dos cosas. Primero, un palo y una zanahoria. Por un lado, escuché la sensacional entrevista que acabas de hacer con el señor Weissman. Impresionante. Una persona que viene de afuera podría decir, ¿cómo puede ser que nadie entre en prisión? Y en todo el continente es así, porque un país puede ser corrupto, pero una cosa es corrupción cuando el presidente termina en la cárcel, o el primer ministro termina en la cárcel. Yo vivo en un país en donde el primer ministro de Israel acaba de salir de la cárcel por corrupción. ¿Cómo puede ser que en un país como Argentina, una persona que robó como Cristina Kirchner vuelva a ser potencialmente candidata? Y tú vives en un país en donde una persona acusada de corrupción volvió a ser presidente. Eso es grave. Entonces, por un lado, un palo. Por otro lado, una zanahoria. Lo que acaba de hacer Perú es un mensaje muy importante a la paz mundial.
Corea del Norte es un ente inestabilizador en muchos aspectos. Está amenazando a Japón, a Corea del Sur. En general, vende armas y desarrolla armas potencialmente graves para toda una región. Ellos reciben la protección de China y de Rusia indirectamente hasta cierto nivel. Pero te doy un ejemplo. Irán está siendo sancionada por su desarrollo nuclear, ¿verdad? Hay más de una prueba que Irán sigue con su desarrollo nuclear. ¿En dónde? En Corea del Norte. Y que los misiles que tiene Irán son producidos y copiados con modelos iraníes. ¿En dónde? En Corea del Norte. Por lo tanto, el hecho que Perú haya decidido decirle claramente a Corea del Norte lo que Corea del Norte está haciendo mal, es un mensaje bueno y posiciona positivamente en el mundo. Ahora, Perú. El tema yo vi un reportaje hace 2 semanas, así cuando hubo, después de que hubo la explosión esta, ¿no?, de la bomba de hidrógeno en un programa de la televisión brasileña que a mí me gusta mucho, que se llama Fantástico, ¿no?, que me da así nostalgia porque me hace acordar a los días que hacíamos la revista dominical, que es un programa así, es una revista, ¿no es cierto?, un magazine que tiene de todo, ¿no?, y que tiene grandes historias, y contaban esto de lo que ocurrió. Es decir, lo que se registró primero fue un temblor, pero además un temblor que se sintió pero por todos lados, ¿no? Y luego resulta que no era un temblor, o sea, no había ningún origen, digamos, tectónico, no sé cuál es la expresión correcta, y se determinó que lo que había ocurrido es la explosión precisamente de una bomba, pero no una bomba atómica, sino una bomba de hidrógeno, ¿no es cierto? En 2 fases. Que lo que supone era una potencia que nadie sabe cuál es, pero que su potencial destructivo es varias veces mayor que el de Hiroshima y Nagasaki. No es cierto, o sea, que es una cosa pero brutal lo que ha ocurrido ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Que esto en manos de las personas inadecuadas, ¿no?, y en las circunstancias que estamos viviendo puede amenazar la existencia de la humanidad, y no estamos exagerando cuando decimos una cosa así, porque el problema es lo que tienes como contrapartes a Donald Trump, y mucha gente se pregunta si tiene la serenidad y la lucidez como para manejar una situación tan complicada. Mira, vamos a decirlo de esta manera. ¿Tú quieres mañana desarrollar una bomba nuclear? Necesitas, de hecho, 3 cosas. Primero, necesitas un misil para poder lanzar una bomba nuclear lejos, con exactitud. Si tú los misiles que tienes no son muy exactos, entonces evidentemente tu arma no sirve tanto. Lo segundo es que tienes que saber armar una cabeza nuclear. Y lo tercero es que tienes que tener el material radiactivo para poder hacer la explosión nuclear. Por ejemplo, en tu casa estás aburrido y quieres levantar tu bomba nuclear propia y necesitas más o menos 25 kilos de uranio enriquecido al 100%. Necesitas armar una cabeza nuclear y necesitas lanzar un misil nuclear. El hecho de que Corea del Norte tenga todo para poder hacer eso ya es preocupante. Pero hay otro hecho también, es que este mismo país le dé a grupos no estatales bombas nucleares de fácil acceso y que tengamos entonces terrorismo nuclear. Y estoy hablando de que grupos terroristas que tú conoces puedan actuar en otros países portando bombas sucias entregadas por países inestabilizadores. Es muy grave. O sea que lo que tú estás diciendo, Gabriel, es que existe el riesgo de que Corea del Norte termine proveyendo este tipo de armamento altamente destructivo, por ejemplo, al ISIS o a corrientes de esta naturaleza. O sea, ¿pero se ha probado algún vínculo entre ellos? Es el próximo paso. O sea, nosotros conocemos que en la primera parte de la historia tuvimos terrorismo romántico, que era matar a corruptos. Lo hacía Narodna Volia en Rusia. Luego pasamos a terrorismo individualizado, que es lo que hacía principalmente ETA, matar a políticos y agentes de la Guardia Civil. Luego tenemos terrorismo indiscriminado, que es lo que hacía, por ejemplo, Sendero Luminoso en Tarata, que es poner una bomba y matar a la mayor cantidad de gente posible indiscriminadamente. El próximo terrorismo es terrorismo indiscriminado suicida, que es lo que hace Hamas palestino, por ejemplo. Y el próximo terrorismo es terrorismo indiscriminado con bombas químicas, nucleares o biológicas. Vamos hacia eso. El mundo tiene que estar preparado para eso. Si nosotros tenemos a un Corea del Norte, que es eventualmente un productor de ese tipo de bombas y un desestabilizador. Ya, pero ¿qué haces? ¿Cómo enfrentas una situación así? Es decir, ¿qué cosa haces? No puedes invadir Corea del Norte porque la respuesta puede ser tremenda. O sea, ¿cómo los neutralizas? Lo primero y lo más claro es que la comunidad internacional se ponga de acuerdo
para sancionar de forma efectiva y amenazar con el uso de la fuerza. Lo que sucede con Corea del Norte específicamente es que está siendo protegida por dos países con una larga tradición de proteger a los malos. Y esos dos países son China y Rusia, que no permiten que la comunidad internacional tome las medidas eficientes para que Corea del Norte se calme. Por otro lado tenemos al sheriff del mundo, Donald Trump, que también es una persona que no transmite que tiene las ideas claras en muchos aspectos y que no cuenta con la legitimidad internacional para hacer algo para detener a Corea del Norte. Y lo que le está pidiendo a la comunidad internacional es: todos juntos presionemos y hagamos actos para que Corea del Norte sienta que lo que va a pagar por seguir con este juego es suficientemente grande. Lo que hizo Perú es tomar responsabilidad. Pero, o sea, hay el tema del bloqueo, ¿no es cierto?, económico, de no comprarle ni venderle nada a Corea. Es la medida que se tomó ahora. Claro, que es para forzar. Claro, ¿no para es cierto? forzar. Lo que pasa es que esta medida, Nicolás, sirve para países racionales. Si tú presionas económicamente, tú esperas que un país racional tome medidas porque tiene miedo que su propia población se le levante. Pero Corea del Norte no es un país racional. Corea del Norte es un país que el presidente manda matar a su hermano para quedarse en el poder porque teme que el día de mañana quizás lo amenace. Esas sanciones funcionan. Ahora, pero ¿cómo es posible que funcione un régimen así? Es lo que a mí me resulta inexplicable, sinceramente. Y que además se perpetúe, ¿no? Porque es como una especie de monarquía, ¿no es cierto?, que va heredándose el poder, ¿no?, de padres a hijos. Y además la persona es considerada un semidios sobre la tierra. ¿Cómo puede ser? Y lamentablemente nosotros vivimos en países occidentales y pensamos que es inexplicable un régimen así. Pero es totalmente explicable para ellos mismos. Cuando una persona nace y cree que su presidente es un enviado de Dios, y bueno, así reaccionan, ¿verdad? Qué situación, sinceramente, ¿no? Ahora, regresando al tema este que tú has introducido de la corrupción generalizada en el mundo, ¿no? Pero porque tenemos de este tipo, tú mismo acabas de hablar del caso de Israel, ahí en Francia hay discusiones sobre el tema, en España, o sea, por donde vayas, ¿no? Pero ya en Latinoamérica con el fenómeno de Odebrecht, que es una especie de transnacional, ¿no es cierto?, de la corrupción, ¿no?, que creó todo un sistema que además ha operado por lo que el propio, ¿no es cierto?, Joseph Maiman está contando. Es un sistema que se creó y que ha funcionado por décadas, ¿no es cierto?, de corrupción de políticos, de medios de comunicación, de un sistema donde al final todo se organiza en función a tus intereses, ¿no? Hay varios niveles importantes. El primero es que en algunos países la corrupción es más personal y en otros países se roba para el partido, para los intereses sectoriales. No es el mismo tipo de corrupción. Sigue siendo corrupción, pero no es el mismo tipo de corrupción. Los segundos, te voy a dar un ejemplo de un ministro de África que lo metieron en prisión por hacerse él mismo una cama de oro. Y le preguntaron, ¿pero usted es un corrupto? Y él responde, todos son corruptos. ¿Pero por qué a usted lo enterraron? Porque robé más de la cuenta. Se le pasó la mano, digamos. Se les pasó la mano. Entonces el problema es, sí, hay muchos países con corrupción. El problema es cuando en esos países los corruptos no van a prisión. Cuando tú sabes... Cuando hay impunidad, ¿no es cierto? Cuando no se va a prisión y nunca nadie va a prisión y encima ese alguien puede volver a postularse como presidente, ya estamos hablando de un país más grave todavía. Ahora, ¿cómo rompes ese círculo? Eso es lo que estamos enfrentados ahora. Es decir, pasó lo que parecía imposible. O sea, que Marcelo Odebrecht confiese a quién le pagó, ¿no es cierto?, es algo que nunca se previó que podía ocurrir. Que Joseph Maiman, que ha sido la correa de transmisión para mover una comisión ilegal recibida por varias, porque eso no lo sabemos todavía, está en su confesión. O sea, cuente la historia, es algo que uno nunca pensó que pudiera ocurrir. Es más, de alguna manera el ministro Figalo, cuando, ¿no es cierto?, le dice, cuando era ministro de Justicia, le dice a Jenny Vilcatoma, Odebrecht pone y saca presidente, o sea, no solamente está reconociendo una realidad, sino está como diciendo, esto no tiene posibilidad de cambiar. Esto ha sido así, va a seguir siendo así, no te metas, ¿no? 3 patas tiene la respuesta a esto. La primera pierna es que la población tome seria conciencia de la gravedad del problema y no vote a corruptos y no vote a allegados a corruptos y se interese en el tema. La segunda pierna es la justicia,
que la justicia encierre de forma sistemática a corruptos. Y lo tercero, y es muy importante, son los medios de comunicación. Si los medios de comunicación son también aceitados para que no traten temas, y los medios de comunicación no actúan de forma coordinada y vehemente, y no elevan el tema de corrupción en un tema que sea de conciencia pública y que todo el tiempo esté en la agenda, y las personas de a pie que están trabajando y que tienen que llevar dinero a su casa no pueden estar tan preocupados también de llevar dinero a su casa y también de tratar el tema de corrupción. Necesitan que los medios de comunicación los ayuden con información vehemente. Ahora, una última pregunta, Gabriel, que tiene que ver con el problema que tenemos delante al cumplirse los 25 años de la captura de Abimael Guzmán, que es cómo manejar, bueno, está claro lo de Quispe Palomino, inteligencia y acción sobre ellos lo más rápido posible, pero cómo enfrentas el fenómeno del Movadef, es decir, el discurso de Abimael Guzmán ahora es: ustedes me decían que era la democracia, bueno, yo acepto pues su territorio, entonces yo quiero entrar a la democracia, yo quiero que me reconozcan como me dejen participar en política, ¿no es cierto? Y nos tiene atrapados en esa situación, porque nos tiene atrapados por nuestro propio discurso, ¿no? ¿Cómo se enfrenta a una situación así? Porque en otros países, es cierto, ha ocurrido, pero ha ocurrido sobre la base del arrepentimiento en primer lugar y de la renuncia definitiva a cualquier tipo de digamos, visión militarista o violentista del ejercicio del poder, que no está claro que sea la posición de la gente de la cúpula de Sendero Luminoso, ¿no? Te voy a hacer el paralelismo con lo que me especializo, que es terrorismo islámico, ¿está bien? Un movimiento terrorista no nace de la nada, nace de ideas. Y cuando ideas ellos sienten que no pueden modificarla a través del sistema, pasan a la fase violenta. Un sistema de inteligencia eficiente intenta desarticular al movimiento terrorista no cuando ya está haciendo acciones, sino cuando tiene las ideas y cuando está, por ejemplo, enseñando en las escuelas que hay que cambiar la realidad a través de la fuerza. Por lo tanto, es muy importante qué tipo de ley de incitación contra el terrorismo existe en tu país. No hay que esperar que ejecute una acción bélica. Hay que intentar ver y medir cuando dentro de un aula, dentro de una reunión, se insta a la violencia, es la mejor forma para poder modificar la realidad de mi país. Bueno, en eso estamos, ¿no? Yo creo que estamos... Y dos puntos más, Nicolás. Claro. Y dos puntos más importantes, Nicolás. Porque acabo de estar justo cuando se liberó, tras 25 años, esta terrorista de Sendero Luminoso. Marisa Garrido Leca. Dos temas importantes. Lo primero, en mi país, un terrorista asesinó al primer ministro. Y este hombre está en prisión y se va a quedar en prisión de por vida. Nadie lo va a liberar. Hay cosas que no se liberan. Primer punto importante. Y segundo punto importante, este terrorista le dio una entrevista al Canal 2 de televisión y la opinión pública se enojó tanto con el medio de comunicación que se autocensuró. Los medios de comunicaciones no siempre le tienen que dar micrófono a una terrorista. Es verdad, si mañana viene una terrorista y te da una exclusiva a ti y tú vas a querer transmitirlo porque eres el único que lo ha hecho. Pero en algún sentido tiene que haber responsabilidad. Una terrorista no puede tener micrófono libre si no se ha arrepentido para utilizar tu micrófono para expresar sus ideas y que el día de mañana convenza a más gente de que haber hecho violencia está bien, cuando no me arrepentí. Muchas gracias a Gabriel Ventasgal, especialista en temas de terrorismo internacional, por estar con nosotros. Muy gentil. Muchas gracias, Gabriel. Nosotros